gusto saludar a un gran amigo, al doctor Ángel Valderas Puga. Usted lo sabe, este gran especialista en petróleo y energía, que hoy tiene que tener la voz muy fuerte en cuanto a la desaparición de esos organismos supuestamente autónomos, pero más bien corruptos, inútiles, muy gastalones. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Sin Censura, ¿cómo le va? Hola, estimado Toño, pues un gran abrazo hasta Kansas City, esperando que Trump no cumpla sus planes malévolos con respecto a la migración, y monitoreando ese resultado. Pues sí, Toño, fíjate que este lloriqueo de la oposición con respecto a estos órganos que, mira, yo tengo años refiriéndome a estos órganos, sabes que escribo para el Universal, versión Querétaro, escribo para un semanario de Querétaro. Mira, yo tengo años, desde la época de Peña Nieto, escribiendo organismos autónomos, entre comillas, porque de autónomos tienen lo que yo tengo de chino mandarín, es decir, absolutamente nada de autonomía. Y mira, vámonos a datos concretos que nos permiten entender de dónde viene este lloriqueo de la oposición. La Cámara aprobó la desaparición de 7 organismos autónomos, de los cuales 6 corresponden al periodo neoliberal. Y eso también lo tenemos que tener bien claro. Son organismos creados por el PRI o por el PAN en sus versiones neoliberales. Hay que tomar en cuenta que al PRI le llega el neoliberalismo con Miguel de la Madrid en 1982. Pero que el priista más neoliberal, el primero, más, no que el más, digamos el primero que se mal con la cuchara grande, pues es Carlos Salinas de Gortari, que abraza el neoliberalismo como pago del fraude electoral de 1988. Toño, es una cuestión, oye, me da risa, pero de una vez aprovecho, de María Pérez, que no sé quién sea, si sea un seudónimo, dice que yo soy panista y que le sirvo a Curi. Oye, pues yo creo que María Pérez está muy mal informada porque pues yo soy fundador de Morena y ahí están todos mis artículos y mis participaciones públicas criticando justamente la política del PAN. Y es lo que estamos haciendo y son años. Pero bueno. Le digo, déjeme, me interrumpo con esto, doctor, porque hay una labor de desgaste por parte de trolls y de bots que se meten a Sin Censura, pues hacernos una serie de planteamientos de ultraderecha. Yo siempre lo he dicho, el ser humano por naturaleza pues busca el bien, el placer, busca ser feliz. Existe una psicopatología llamada masoquismo en la que pues la gente obtiene gratificación sexual mediante el dolor, mediante el sufrimiento, pero no es innata del ser humano, no son todos, ¿no? Son muy pocos los masoquistas, por lo cual pues cada vez que vemos este tipo de mensajes en contra de nuestros invitados, de nosotros mismos, nos damos cuenta de quiénes se trata, ¿no? Si verdaderamente son personas, bueno, pues les recomiendo que no sean masoquistas y mejor se vayan ahí con Loretito o con López Dóriga, con quien ustedes quieran. Si no, pues yo simple y sencillamente quiero expresarle a usted que nos ve, que nos escucha, que así es, o sea, es con todos nuestros invitados, es con Vicente Serrano, con su servidor, con doña Ceci, con don David, y también con el doctor Ángel Valderas, con el queridísimo Ricardo Sevilla, con el buen Paco Cruz, con todos que les asignan a un bot, a un troll, a que vengan a difamarlos con algo que es, pero de verdad, hasta indignante que se mencione. Exactamente, el doctor Ángel Valderas Puga es uno de los principales fundadores de Morena. ¡Qué grave estupidez! Esa de decir que es panista, perdón, a mí me parece indignante, doctor. Ándale. Y luego, fíjate, en la cuestión de lo que regresemos a la parte relevante, a ver qué dice María Pérez o el bot María Pérez sobre los datos que voy a dar. Mira, nos han llevado
nos han llevado, Toño, nos han costado muy caros a los mexicanos los fraudes electorales, carísimos. Fraude electoral de 1988 de Carlos Salinas de Gortari, avalado por organismos de los Estados Unidos, y el pago por el apoyo desde el exterior a Salinas de Gortari en el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, que fue quien ganó las elecciones, y fraude apoyado por los panistas, fraude del PRI, apoyado por los panistas. El pago fue un enorme proceso de privatización de más de 1,000 empresas paraestatales, proceso que comenzó desde Miguel de la Madrid, pero que se aceleró con Salinas de Gortari, concesiones en telecomunicaciones, por la puerta de atrás, modificando leyes secundarias violatorias de la Constitución, y una Suprema Corte de Justicia de la Nación omisa que permitió la violación abierta del artículo 27 constitucional, que, por ejemplo, no le permitía a privados generar energía eléctrica, pero que ahí la Corte no dijo absolutamente nada. Con Salinas de Gortari, cambios en las leyes secundarias. Entonces, nos costó muchísimo privatización de Telmex, privatización, separación, desmembramiento de Comisión Federal de Electricidad, desmembramiento de Pemex en subsidiarias, etc. Y el segundo fraude electoral que nos costó muy caro, Toño, es el de 2006, del espurio panista Felipe Calderón. Porque ahí el precio que pagamos es que este insensato alcohólico que está refugiado en España, fue una supuesta guerra al narco dirigida por un narco que dejó ensangrentado el país y que también fue apoyado, se dice en Estados Unidos, por Halliburton, para que nos hagamos una idea. Es decir, tanto Salinas priista comete un fraude electoral apoyado por los panistas, como el panista Felipe Calderón, que hace un fraude apoyado por los priistas y sobre todo por sectores con grandes intereses extranjeros. Bueno, ¿quiénes crearon o por qué patalean priistas y panistas? ¿Por qué patalean? Porque ellos, Toño, crearon 6 de los 7 organismos que ayer la Cámara de Diputados decidió extinguir. 6 de los 7. Y 6 creados por priistas y panistas. ¿Se entiende su desesperación, Toño? Porque ellos los crearon, pero los crearon en un contexto del neoliberalismo. Mira, las fechas. COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, creada el 24 de diciembre de 1992 por el priista neoliberal Carlos Salinas de Gortari. Comisión Reguladora de Energía, CRE. ¿Quién la creó? En 1993, el priista neoliberal Carlos Salinas de Gortari. Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, creada el 8 de agosto de 1996 por el priista neoliberal Ernesto Zedillo Ponce de León. Salinas vive en España, Ernesto Zedillo vive en los Estados Unidos. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, creado por el panista neoliberal Vicente Fox el 25 de octubre de 2002. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, creado por el panista neoliberal Vicente Fox el 20 de enero de 2004. Comisión Nacional de Hidrocarburos, creada el 28 de noviembre de 2008 por el panista neoliberal Felipe Calderón, que hoy también vive en España, refugiado, protegido por el asesino, por el genocida José María Aznar y su fundación.
y lo mantienen además a Felipe Calderón. Entonces, fíjate en las fechas, estamos hablando de organismos creados entre 1992 y 2008 por dos partidos neoliberales, el PRI y el PAN. Bueno, se entiende, Toño, pero no se justifica. O sea, se entiende, pero no se justifica. Están emperrados de que desaparezcan organismos que ellos crearon. Y el último que desaparece, que no tiene una orientación neoliberal, es Mejor Edu, que era la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, creado por Andrés Manuel López Obrador el 1 de octubre de 2019, en el contexto de la reforma laboral disfrazada de educativa. Y aprovecho para saludar a Queta Ruelas en Colima. Entonces, Toño, ¿por qué están molestos? A ver, no es porque ellos los hayan creado y desaparecen. Creo que eso es lo de menos. No, es ¿para qué los crearon? Y bueno, varias indicaciones de los cuales tienen que desaparecer. Mira, en primera son organismos que llevaron a cabo una duplicidad de funciones. Fíjate nada más el absurdo. Una comisión reguladora de energía y una comisión nacional de hidrocarburos, cuando tenemos una Secretaría de Energía, cuando tenemos una Comisión Federal de Electricidad y cuando tenemos a Pemex. Entonces, ¿cómo que hay, si tienes una Secretaría de Energía, pues la Secretaría de Energía debe ser la reguladora de energía? Ya, así de sencillo. Hay duplicidad de funciones. ¿Para qué queríamos un Coneval si tenemos al INEGI? ¿Para qué queremos un INAI si tenemos una Secretaría de la Función Pública? ¿Para qué queremos una Comisión Federal de Competencia Económica o un Instituto Federal de Telecomunicaciones si tenemos a la Secretaría de Economía o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Es decir, una primera característica es, creados en el contexto neoliberal, que no se nos olvide, Toño, y ahora sí que sobre todo para los jóvenes, como decía Andrés Manuel López Obrador, pues en esta mentalidad y en este chip neoliberal que tenía como objetivo disminuir al Estado en detrimento de los intereses de grandes corporaciones nacionales y extranjeras. De ahí la duplicidad de funciones, porque estos organismos en realidad le quitaban a secretarías del Estado, al Estado mexicano, funciones esenciales. Bueno, si nos vamos a cuánta longevidad tienen estos, pues el primero que se creó en diciembre 24 de diciembre de 1992, en la Navidad, pues prácticamente digamos que 1993, estamos hablando de 31 años, 30 años los más antiguos, 3 décadas. En esas 3 décadas, COFESE, CRE, IFT, INAI, bueno, el más reciente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2008, 16 años. Entonces, estamos hablando en promedio, 2 décadas, 20 años. ¿Qué hicieron estos organismos en 20 años? ¿Cuestionaron a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN? No, absolutamente no, para nada. No los cuestionaron, para nada. Fueron cómplices y tapaderas, como es el caso del INAI. 20 años de ser tapaderas de cosas tan oscuras, como qué diablos hicieron los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto
con 6.6 billones de ingresos petroleros en esos 3 sexenios. Hoy fue presentado el presupuesto 2025 por el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, y es de un monto de 9 billones. Pero, Toño, cuando hablamos de 6.6 billones, de los cuales solo con los panistas, Fox y Calderón, recibieron casi 900,000 millones de pesos de excedentes petroleros. La diferencia entre el precio de venta del petróleo y el precio presupuestado. Por ejemplo, hoy que presentó Ramírez de la O el presupuesto 2025, se prevé, estamos hablando del futuro, Toño, un precio del petróleo arribita de los $50 el barril. Bueno, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que el año próximo, en promedio, el precio del petróleo disminuya por decisiones tomadas por la OPEP, por la OPEP Plus, por Arabia Saudita, por los mismos Estados Unidos. Y entonces, a lo mejor, no, el precio del barril de petróleo no es de $50, sino de 40. Bueno, pues ahí, desgraciadamente, ingresan $10 menos por cada barril vendido en el exterior. Bueno, pero también puede suceder lo que sucedió en los sexenios de Fox y Calderón, que el precio del barril sea superior al presupuesto aprobado por el Congreso. Y en ese caso se tiene un excedente, dinero que recibieron los gobiernos de Fox y de Calderón, repito, 900,000 millones de pesos recibidos, y que no sabemos en qué se gastaron, porque el INAI, que es al que más defienden hoy panistas y priistas, acceso a la información y transparencia, nunca nos dijeron en qué se gastaron el dinero. Ya, así de sencillo. Entonces, estos órganos inútiles sirvieron para duplicar funciones, para quitar funciones a secretarías de Estado y servir a intereses de transnacionales extranjeras, sobre todo la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero también de grupos privados, principalmente la COFESE, que en teoría, debería de evitar los monopolios y los oligopolios, y el IFT. Tapaderas, cómplices de la corrupción. Fueron cómplices del sistema hasta 2008. Prácticamente nadie hablaba de estos órganos, nunca se opusieron a las políticas de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Ya. Eran de relumbrón, con una élite ganando más que el presidente de la República, viajes faraónicos. Hoy Nancy Flores, de Contralínea, señaló en la mañanera frente a la doctora Claudia Sheinbaum que, por ejemplo, la presidenta del INAI había viajado a Bahamas con otras 7 personas, gastándose un dineral a Bahamas. Estamos hablando de paraísos fiscales, y en los paraísos fiscales es donde menos transparencia hay. Ahí están las Islas Vírgenes en el Reino Unido, y están en el Caribe una serie de paraísos fiscales, Andorra, por ejemplo, en donde es un clásico que políticos que se roban dinero en el ejercicio de su función pública o que hacen negocios usando su cargo, como los panistas del cártel inmobiliario en la Ciudad de México y en Querétaro, porque hay que decirlo que también aquí tenemos cárteles inmobiliarios que desde el Estado o desde los municipios hacen cambios de uso de suelo,
se pasan por el Arco del Triunfo zonas de protección ambiental para hacer negocios. Y entonces tenemos a estos organismos que sirvieron en realidad, no les sirven a México, no les sirven a México. Pero ¿qué pasó, Toño, a partir de julio de 2018 y más específicamente a partir del 1 de diciembre de 2018 y más específicamente a partir de 2019? Porque también hay esta otra razón de haber creado estos organismos que para nada, nunca jamás fueron autónomos, jamás de los jamases. Estos organismos, Toño, además, fueron creados previendo lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana, en México, en Grecia. Cuando llegan, incluso en España, cuando llegan gobiernos progresistas, el papel de estos organismos es, se quitan la máscara de la autonomía, se quitan la máscara de la toma de decisiones técnica para exhibir su verdadero rostro. Y el verdadero rostro de estos 6 organismos que desaparecen neoliberales era obstaculizar las políticas públicas del gobierno nacionalista de México. Ese fue el papel que comenzaron a ejercer a partir de 2019. Y así vemos a una Comisión Reguladora de Energía o a una Comisión Nacional de Hidrocarburos obstaculizando lo más posible a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex con una serie de argumentaciones neoliberales, con un chip neoliberal para oponerse, por ejemplo, a la ley de la industria eléctrica en favor de grandes transnacionales extranjeras y todo va ligado, Toño, con la complicidad de la cúpula del Poder Judicial, comenzando con jueces disque muy especializados en cuestiones económicas, como el juez Juan Pablo Gómez Fierro, servil a intereses extranjeros, o obstaculizando el manejo eficiente de Pemex por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque ese también fue el papel. O sea, tú le quitas al Estado funciones, se las das a estos grupos que en realidad sirven a intereses privados, nacionales y extranjeros, para que el Estado no pueda establecer una política pública en favor de las mayorías. Y esa es la razón de su desaparición, porque en el sexenio pasado lo que hemos visto es a estos organismos ir en contra de la política pública del gobierno de la 4T. Bueno, y para cerrar este comentario de hoy, Toño, mira, esta desaparición de organismos es legal, legítima y democrática. Mientras que la actuación de estos organismos era legal, pero no legítima ni democrática. Todos nos tenemos que preguntar quién diablos elegía a los integrantes de la COFESE o del IFT o de la CRE. Porque todos estos nombramientos, a veces propuestos por la Presidencia de la República y avalados por el Senado, en donde el PRI y el PAN tenían mayoría, pues ¿quiénes nombraron a los integrantes de todos estos organismos? Y además ahí hay que sumarle, por ejemplo, al INE o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otros organismos autónomos, el Banco de México, pues incluso los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues los nombraron panistas y priistas, por su filiación panistas y priistas. Ahí está un tal Reyes, que está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, amiguísimo de Felipe Calderón, y que ha servido siempre a los intereses de los panistas. Y lo mismo sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, que no nos vengan con cuentos de que son organismos autónomos. Habría que decirlo claramente, con el lenguaje que nos enseñó la maestra Lupita en la primaria. Yo les llamaría organismos supuestamente autónomos. Supuestamente autónomos. Regreso a lo de legal, legítimo y democrático. Mira, Morena y aliados, desde finales de 2023, Toño, finales de 2023, le pidieron al pueblo de México que avalara el Plan C. Y el Plan C consistía en dar a la coalición Seguiremos Haciendo Historia lo que nunca tuvo Andrés Manuel López Obrador. Mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y una mayoría en los congresos estatales. ¿Para qué? Siempre se dijo muy claro, para poder reformar la Constitución en un sentido nacionalista. Priistas y panistas modificaron 498 veces la Constitución. Casi 500 veces modificaron la Constitución en 36 años de neoliberalismo y siempre en detrimento del interés del Estado mexicano. Bueno, pues Morena y aliados, el pueblo de México, en junio de este año, le dieron a Morena y aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, casi la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, ya sabemos los cambios que ha habido, y finalmente mayoría en 27 de los 32 estados de la República en los congresos estatales. Es decir, la desaparición de estos organismos es legal, porque lo está aprobando la Cámara de Diputados, lo va a aprobar seguramente la Cámara de Senadores, son cambios constitucionales y lo va a aprobar también la mayoría de los congresos estatales. Punto. Se va a aprobar. Y eso es legal. Se está haciendo de acuerdo a lo que marca la Constitución. Es lo mismo que el caso de la reforma al Poder Judicial. ¿Fue aprobado con mayoría calificada? Sí. 332 votos a favor, por solo 119 en contra y ninguna abstención. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. ¿Por qué? Pues porque se dijo al pueblo de México, queremos reformar la Constitución, y el pueblo de México dijo, va. 36 millones de mexicanas y mexicanos le dimos mayoría a la doctora Claudia Sheinbaum por más de 20 millones de votos que votaron por la botarga, a pesar de que el PRI y el PAN hicieron campaña para que la coalición no tuviera mayorías calificadas. Entonces es legítimo. Lo que sí no es legítimo, estos 6 organismos pseudoautónomos son totalmente ilegítimos porque se entrometen en políticas del Estado y además sirven a intereses. Finalmente, estos cambios son democráticos porque los decidió la mayoría de la población al darle a Morena y aliados la mayoría para poder reformar la Constitución. Es decir, son decisiones democráticas. Mientras que estos organismos, Toño, nada que ver con cuestiones democráticas. Siempre en lo oscurito, siempre favoreciendo intereses extranjeros. Y aquí la cosa es muy clara. Mientras las secretarías de Estado, como la CENER, que presidió muy bien la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, bueno, pues tenía sus funciones como Secretaría de Energía, siempre tenía palitos en la rueda y obstáculos de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Sí, pero Rocío Nale formaba parte de un gobierno, al igual que hoy sucede con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y de la actual secretaria de Energía, tenían atrás el apoyo del voto popular, porque fue el voto popular el que decidió que llegara un gobierno nacionalista. Mientras que los integrantes de estos organismos autónomos fueron elegidos durante décadas por grupúsculos que nada tienen que ver con la voluntad popular. Así es que es muy bienvenida, Toño, la desaparición de estos órganos inútiles, costosos. Esto va a llevar a una racionalidad. Hay que decir que en otros países, Toño, existen organismos similares, ojo, similares, no idénticos, no, similares, pero con muchas menos atribuciones que las que se tenían aquí en México, porque aquí en México los metieron a la Constitución apostando que la oposición en México al neoliberalismo nunca iba a ganar las elecciones presidenciales o iban a ser fraude permanente, o si ganaban las elecciones, como pasó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no se iban a tener las mayorías calificadas necesarias para poder desaparecer a estos organismos. Pero el pueblo de México intervino, se les apareció el chahuistle y ahora sí, pues van para afuera estos organismos. Nadie, Toño, nadie los va a extrañar, salvo los grupos a los que sirvieron en estas décadas. Son los que los van a extrañar. ¿Y quiénes son estos grupos? Pues los grupúsculos, las empresas transnacionales. De hecho, basta ver quién defiende a estos bodrios, porque son verdaderos bodrios. Repito, ¿para qué queríamos una comisión reguladora de energía si tenemos a la Secretaría de Energía? Es un bodrio, verdaderamente, es algo inútil, es algo costoso. Entonces, pues qué bueno que desaparecen estos órganos, qué bueno que Morena y aliados están cumpliendo la voluntad popular y que se profundiza el segundo piso de la 4T con medidas concretas. Estamos viendo a una doctora Claudia Sheinbaum que mete el acelerador, pues acaba de tomar posesión apenas el 1 de octubre, todavía no tiene ni siquiera 2 meses en la presidencia de la República y estamos viendo cambios que van a favorecer a las grandes mayorías. Y muchas gracias a Miriam Sitek, que siempre anda por allá en Monterrey y que le manda saludos a mi gato Titus, que como pueden ver hoy no anda por aquí, amaneció muy huevón hoy, y también un fuerte abrazo y excelente fin de semana, así como a la gente que manda saludos como Ángeles Vázquez, ¿no? Y sí, coincido con Santi Hernández, la ministra Norma Piña no quiere que se modifique la Constitución a favor del pueblo, exacto. No es que están en contra, no es que están en contra de modificar la Constitución, ellos lo hicieron. No, están en contra de modificaciones a la Constitución que van en dirección de favorecer a las grandes mayorías. Así es que, Toño, pues vamos a esperar el proceso del Senado y la posterior aprobación de que con la nueva senadora que se pasó del PRI a Morena, con la posición que han asumido el senador Yunes del PAN, pues se tienen garantizados los votos para tener también la mayoría calificada en el Senado de la República, ya sin tanto alboroto, y también se tiene garantizada la votación en la mayoría de los congresos. Así que es un dato de hecho que estos organismos desaparecen, cierro, de manera legal, legítima y democrática. Y efectivamente nadie los va a extrañar, doctor. Bueno, a lo mejor Nayeli Roldán de Animal Político, ¿no? Que recibió ahí un contrato de 300,000 pesos por parte del INAI. Xochitl Gálvez, que tuvo esos negocios con precisamente sus empresas, ahí hicieron sus chanchullos con el INAI, siendo ella senadora. Así que, pues a ver quién. Fíjese, ahora sí se está escuchando un chac, chac, chac. Ahora sí lo estoy escuchando, don David, querido doctor Ángel Valderas, y a don David, que es el que está siempre revisando. Estoy escuchando efectivamente ese sonido. Vamos a ver
enviamos el micrófono, algo podemos hacer al respecto, ¿no? No debe de ser una situación involucrada con ese hackeo al que nos enfrentamos. Y doctor, yo quiero agradecerle este interesantísimo análisis que nos hace aquí en Sin Censura, siempre muy fuerte, siempre muy, muy intenso, y siempre pues con toda la claridad de usted. Por favor, compártanos sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Y disfrutando lo votado, Toño, esa frase que se les revirtió, aquí nos la recuerda Alejandro Trinidad. Mis redes sociales facilísimas, Ángel Valderas, estoy activo en YouTube, en Facebook y en X. Y un abrazo cordial, ahora sí ya desde Querétaro, ya se ve que estoy en mi casa por el cuadro que tengo acá atrás y por mis libros que están tapados también por el cuadro. Pues un saludo cordial, Toño, y por aquí nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias, doctor. Ahí tiene, por supuesto, usted al doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo, en energía, gran, pues comentarista aquí en Sin Censura. Muchas gracias, doctor.